I love you. I love you. I love you. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo una selección de juegos que he podido disfrutar durante estas fechas navideñas y que no pueden pasarse por alto. Son títulos que destacan tanto por la crítica especializada como por las reseñas positivas de los jugadores en Steam. Cuando todos coincidimos, está claro que estamos hablando de juegos altamente recomendables. La mayoría de estos títulos no los había podido mostrar en el canal hasta ahora, pero creo que merecen ser jugados, así que acompáñame hasta el final porque aunque no son muchos juegos, hay una buena variedad de material y cada uno de ellos destaca por su calidad. Así que sin más preámbulos, comencemos. Quiero empezar este vídeo con uno de los grandes juegos indie de 2024, que sorprendentemente no incluí en mi top anual. La razón es sencilla: cuando hice ese vídeo, este título aún no había sido lanzado y me parecía injusto incluirlo sin haberlo jugado en profundidad. Tenía grandes expectativas sobre él y ahora, tras disfrutarlo estas navidades, puedo confirmar que no solo las cumplió, sino que las superó. El mensaje narrativo de Neva es profundo y conmovedor, explorando temas universales como la maternidad, la paternidad y los miedos que experimenta el ser humano. El juego comienza de forma impactante, con una historia cargada de emociones. Todo arranca con la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Alba, una joven protagonista, y una majestuosa loba albina gigante enfrentan a una fuerza maligna que está destruyendo la naturaleza y corrompiendo su belleza y colores. Tras una épica batalla, el mal es derrotado, pero el precio a pagar es alto. La gran loba sacrifica su vida para salvar a Alba y a su cría Neva. A partir de aquí se aventuran en un peligroso viaje a través de un mundo en decadencia que poco a poco pierde su belleza. Con el tiempo su relación evolucionará mientras aprenden a cooperar y ayudarse mutuamente para superar situaciones cada vez más peligrosas. Neva pasará de ser un cachorro rebelde a una imponente loba en busca de una identidad propia, lo que pone a prueba el amor de Alba y la relación de compromiso que las une. Estamos ante una aventura de plataformas de acción de corte clásico. Su jugabilidad es sencilla y accesible, destacando por su perfecta integración con la narrativa y el apartado artístico. A medida que avanzas en la aventura, los retos se vuelven más exigentes y aquí entra al juego la fiel lobata Neva, que irá creciendo y ganando habilidades a lo largo del juego. Este crecimiento añade nuevas mecánicas y una mayor variedad de desafíos, haciendo que el progreso sea cada vez más emocionante. Cada momento invita a seguir avanzando para descubrir las sorpresas que aguardan. En conclusión, Neva puede definirse como una auténtica obra de arte jugable. Es una aventura emocionante y con un apartado audiovisual excepcional que encaja perfectamente con la historia que narra. Durante los últimos años, muchas aventuras ambientadas en sociedades distópicas han captado mi atención. Parece que este tipo de argumento se ha puesto de moda recientemente, y en el mundo de los videojuegos están surgiendo interesantes títulos indie con apartados gráficos de estilo cyberpunk que llaman mucho la atención.
Minds Vanitas nos presenta una distopía donde Internet, tal y como lo conocemos, ha llegado a su límite computacional. Para suplir esta carencia se utilizan cerebros humanos, lo que somete a las personas con menos recursos a donar sus cerebros para pagar sus deudas. Esto da lugar a una sociedad dominada por la tecnología, con corporaciones malvadas, inteligencias artificiales controlando el sistema y otros elementos clásicos del género cyberpunk. El juego es un thriller de terror psicológico que nos obliga a tomar decisiones constantemente. Estas decisiones influyen tanto en la trama como en las relaciones entre los personajes, y no son meros añadidos, realmente afectan el desarrollo de la historia, llevándonos a distintos finales según nuestras elecciones. Sin embargo, debo señalar que Minds Vanitas carece de traducción al español, lo que puede ser un inconveniente si no dominas bien el inglés, ya que podrías perderte muchos detalles importantes en los diálogos y decisiones. Es un aspecto a tener en cuenta a la hora de decidir si jugarlo. A pesar de esto, el juego destaca como uno de los lanzamientos indie más interesantes de este 2024, ofreciendo una experiencia única y profundamente inmersiva. World of Goo Corporation is now World of Goo Organization. Uno de los grandes juegos de 2024 que muchos han pasado por alto es la segunda entrega de World of Go, la esperada secuela de este mítico indie que marcó un antes y un después en la industria. Seguramente también sea uno de los grandes ausentes de mi top indie de 2024, y la razón es sencilla. Inicialmente pensaba que el juego también sería lanzado en Steam, pero parece que por el momento es exclusivo para la tienda de Epic Games. Otra buena opción es hacerse la versión disponible en Nintendo Switch, donde se incluye un modo multijugador exclusivo. Seguramente muchos recordarán la primera entrega, lanzada en 2008. Por aquel entonces, títulos como Fez, Bright y World of Go comenzaron a definir lo que sería la esencia del movimiento indie, que ha crecido enormemente desde entonces. Esta segunda entrega sigue la misma línea. Tu objetivo principal es llevar a los Gos desde el punto A al punto B, algo así como lo que vimos en los 90 con Lemmings, pero con su propio estilo único. Los niveles son relativamente cortos, lo que hace World of Go 2 un juego ideal para partidas rápidas y relajadas. Al principio, los desafíos son bastante sencillos, ya que el juego se centra en enseñarte las mecánicas básicas, pero a medida que avanzas, la dificultad aumenta y el diseño de niveles brilla con ingenio. En esta entrega no solo tendrás que construir caminos, los propios Gos se convierten en el camino, que termina cuando logras conducirlos hacia una tubería. La creatividad en la resolución de puzzles alcanza momentos brillantes, y en ocasiones te encontrarás haciendo auténticas proezas para superar los niveles. En definitiva, World of Go 2 es tan grande como su predecesor, y sin duda, una secuela que merece ser jugada. Good. Not good enough. We can but learn. And the greatest teacher is out there. Now go. Death to Kronos.
Death to Kronos. Uno de los indies más esperados de 2024 y quizás pasado por alto por muchos es la secuela de Hades. Actualmente el juego sigue en acceso anticipado en Steam, lo que ha provocado que quedara fuera de nominaciones y también de mi top anual. Sin embargo, esta nueva entrega sigue acumulando buenas críticas y a pesar de estar en desarrollo ya supera el 96% de reseñas positivas en la plataforma. Aunque todavía hay elementos por pulir, está claro que Hades 2 mantiene el nivel de calidad esperado, consolidándose como un título imprescindible. Por ello, encaja perfectamente en esta selección de juegos destacados de 2024 que no pude incluir en mi top inicial. En esta entrega encarnamos a la princesa inmortal del inframundo, quien debe enfrentarse a las fuerzas del titán del tiempo. Con la ayuda de los dioses del Olimpo, exploraremos un mundo más extenso y elaborado, donde la conexión entre los mitos griegos y los albores de la brujería sirven como telón de fondo. Hades 2 promete ser una evolución del original, puliendo mecánicas y ofreciendo una experiencia igual o más impactante que su predecesor. For what you did to me. There. Oh, what's the beauty? I've never seen one as big as this before. I'm sorry, love. Mr. Mayor's in a meeting, and you won't be free for another few hours yet. But if you just sit there, I'll let you know when he's ready. All right, love. Una de las mejores sorpresas indie de 2024 es este curioso juego titulado Gracias a Dios que estás aquí. Me supo mal dejarlo fuera de mi top anual, aunque intenté compensarlo destacándolo como el mejor de los indies más ocultos. Realmente no ha sido tan oculto, ya que este título ha recibido una gran valoración por parte de la crítica, compitiendo con juegos como Animal Well por ser de los mejores de este año. Sí que es verdad que su estilo caricaturesco puede echar atrás a algunos jugadores, especialmente aquellos de perfil más old school, pero después de jugarlo en profundidad puedo decir con total seguridad que merece un lugar en esta selección. Es tremendamente divertido y tiene ese toque especial que te mantiene enganchado hasta el final, queriendo descubrir cada una de sus escenas de humor. La propuesta combina aventura cómica absurdista con plataformas, todo ambientado en la estrambótica ciudad de Barsworth, al norte de Inglaterra. El gameplay es sencillo pero efectivo. Un botón para saltar, otro para dar patadas, y con esas mecánicas deberás ayudar a los excéntricos lugareños de la ciudad, aceptando trabajos cada vez más disparatados. En definitiva, gracias a Dios que estás aquí, es un juego que no te puedes dejar pasar. Su estilo único y su humor lo convierte en una experiencia totalmente recomendable. Hello? El poderoso Simorg, protector de Persia, nos abandonó hace tiempo. Pero si nuestros enemigos intentan aprovecharse de la situación, descubrirán que han caído en manos de los guerreros más valerosos del reino. Dejamos los indies de lado para cerrar este vídeo con dos títulos que creo que merecen un espacio aquí por haber pasado algo desapercibidos en mi canal. El primero es nada menos que Prince of Persia: The Last Crown, un regreso sorprendente de Ubisoft al formato 2D. A lo largo de los años, Ubisoft ha demostrado que puede brillar especialmente con proyectos más pequeños y enfocados. Ejemplos como Rayman Origins o Valiant Hearts son prueba de ello, y ahora le llega el turno a una de las sagas más queridas de la industria. Han pasado 14 años desde la última entrega de Prince of Persia,
Y al fin podemos disfrutar de un nuevo capítulo que recupera su esencia clásica, plataformas de acción con toques de Metroidvania. En esta ocasión nos ponemos en la piel de Sargon, un miembro de los 7 Inmortales, un grupo conocido por sus habilidades de combate y su dedicación a proteger la ciudadela. Su misión lo lleva a perseguir a los secuestradores del príncipe Ghassan hasta el misterioso Monte Kaf. El juego destaca en lo que realmente importa, como las mecánicas de plataformas y su diseño de niveles. Debo decir que personalmente esperaba un apartado gráfico más llamativo. El estilo visual que mezcla realismo con un toque cartoon no termina de convencerme del todo, pero eso no empaña la experiencia en general, que es altamente disfrutable. En definitiva, este nuevo Prince of Persia es un gran añadido a la saga y ha sabido estar a la altura de las expectativas. Es un título que no decepciona y que vuelve a poner en el mapa una serie llena de nostalgia y peso en la historia de los videojuegos. La muerte ha venido a por ti. El 2024 también fue un año que recibió buenos remakes. Silent Hill 2 no fue el único. En noviembre se lanzó el remake de Dragon Quest 3, que utiliza un motor gráfico que últimamente estamos viendo mucho en los RPG por turnos. Conocido como Dragon Warrior 3 en sus versiones iniciales fuera de Japón, es uno de los juegos más emblemáticos de la saga Dragon Quest. La serie es considerada la piedra angular de los RPG por turnos japoneses y ha influido enormemente en el desarrollo de este género. Lanzado originalmente en 1988 para la Famicom, este título marcó un antes y un después en la industria gracias a sus innovaciones en narrativa, jugabilidad y personalización. Como veis, el juego destaca por su apartado gráfico. Este estilo combina sprites 2D clásicos con entornos tridimensionales, logrando un efecto nostálgico y moderno al mismo tiempo. Además de la mejora gráfica, este remake incluye mecánicas actualizadas y optimizaciones en la jugabilidad. Entre sus características más destacables, permite personalizar el grupo reclutando compañeros y asignándoles diferentes profesiones como el guerrero, mago, ladrón o sacerdote. Además, esta versión del juego incluye una nueva vocación, la de Domabestias, lo que permite crear un equipo aún más versátil y a medida. También ofrece un mundo abierto con una sensación de libertad impresionante, en una aventura ambientada en la mitología y la fantasía clásica con dragones, demonios y reinos mágicos. En resumen, Dragon Quest 3 no solo es un clásico del género RPG, sino un juego que definió una era, así que este sería otro título con una experiencia extremadamente positiva. Bueno, decidme en los comentarios qué os ha parecido este repaso por algunos de los mejores juegos que nos ha dado este 2024, y este nuevo año también promete bastante, ya que tengo una gran lista de juegos esperados. Entre ellos destaca la secuela de Hollow Knight, el nuevo Ninja Gaiden y muchos más títulos que prometen mantener el nivel seguramente del 2024. Así que si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y dejar tu like para no perderte muchas más recomendaciones.